Buenas tardes. O buenas noches, o buenos días, dependiendo de cuándo me estéis escuchando. Me llamo Carmen Jiménez Herrera, tengo 84 años, y os hablo desde una habitación que huele a naftalina y a tiempo detenido, en una residencia de mayores en Talavera de la Reina, Toledo. No sé muy bien cómo funciona esto de los vídeos en Internet. Mi nieta menor, la única que aún me visita de vez en cuando, me enseñó a usar este aparato. Me dijo que aquí la gente cuenta sus historias y que otros las escuchan. Y yo tengo una historia que contar. Una historia que llevo guardada en el pecho como una aguja clavada, una historia sobre hilos, sobre manos, sobre el valor de lo invisible. Soy bordadora. O fui bordadora. O soy, porque una no deja de ser lo que es aunque las manos ya no obedezcan como antes. Durante 70 años, desde que tenía 14, he pasado cada día de mi vida con una aguja en la mano. 70 años. Más de 25.000 días. Millones de puntadas. Y cada una de esas puntadas tiene una historia. Pero la historia que os voy a contar hoy no es solo sobre bordados. Es sobre cómo los hijos pueden convertirse en extraños. Sobre cómo el trabajo de toda una vida puede ser despreciado por quienes más deberían valorarlo. Y es también sobre la justicia. Esa justicia que a veces llega tarde, pero llega. Y cuando llega, tiene el filo de una aguja bien afilada. Nací en 1940, en plena posguerra, en un pueblo de Toledo que no nombraré porque ya no existe. Lo tragó un pantano en los años 60. Mi padre murió en la guerra, en el bando que perdió, y mi madre se quedó sola con 4 hijos. Yo era la mayor. Mi madre lavaba ropa para las familias del pueblo que aún tenían algo de dinero. Pero no era suficiente. Nunca era suficiente. El hambre era una compañera constante, una sombra que nos seguía desde que amanecía hasta que nos acostábamos con el estómago vacío. Un día, cuando yo tenía 7 años, mi madre me llevó a casa de Doña Esperanza, la mujer del notario. Doña Esperanza era de Madrid, una señora fina que hablaba con ese suaves y llevaba guantes incluso en verano. Esta es mi hija Carmen, dijo mi madre, empujándome hacia adelante. Es muy habilidosa con las manos. Doña Esperanza me miró de arriba abajo. ¿Sabes coser, niña? Un poco, señora. Enséñame. Me dio un trozo de tela y una aguja. Mis manos temblaban, pero hice una bastilla simple, recta, con puntadas pequeñas y regulares como mi madre me había enseñado. Doña Esperanza cogió la tela y la examinó con una lupa. Una lupa. Como si mis puntadas fueran algo digno de estudio. Tiene talento natural, le dijo a mi madre. La tomaré como aprendiza. Vendrá todas las tardes después de la escuela. Le enseñaré bordado fino. A cambio, trabajará para mí. Y le daré de merendar. La merienda. Esa fue la palabra mágica. Un pedazo de pan con aceite, a veces con azúcar. A veces incluso chocolate. Por esa merienda, habría aprendido a volar si me lo hubieran pedido. Doña Esperanza había aprendido a bordar en un convento de monjas en Madrid, antes de la guerra. Sabía técnicas que en el pueblo nadie conocía. Punto de cruz, punto de sombra, punto turco, realce, el matizado que hace que las flores parezcan vivas. Pero sobre todo, sabía el bordado en oro. El bordado en oro es un arte antiguo, casi perdido. Se usa hilo de oro verdadero, o de plata dorada, enrollado en un alma de seda. Es difícil, delicado, requiere una tensión perfecta. Un error y el hilo se rompe. Demasiada presión y se aplasta. Muy poca y queda flojo. El oro no perdona, me decía Doña Esperanza. Es como la vida. Hay que tratarlo con respeto, pero sin miedo. Durante 7 años fui su aprendiza. Todas las tardes, de 4 a 8, me sentaba en su salón, con los visillos filtrando la luz, y bordaba. Pañuelos para las señoras de la capital. Mantelerías para ajuares. Capas para las vírgenes de las procesiones. Estandartes para las cofradías. A los 14 años, ya bordaba mejor que Doña Esperanza. Ella misma lo reconoció. Carmen, me dijo un día, tienes un don. Tus manos ven lo que tus ojos no pueden. Podrías trabajar en los talleres de alta costura de Madrid, o incluso de París. París.
Yo, una niña de pueblo que solo había visto Toledo 2 veces en su vida, en París. Pero la vida tenía otros planes. Doña Esperanza murió cuando yo tenía 15 años. Un infarto mientras dormía. Su marido, el notario, volvió a Madrid. Y yo me quedé sin maestra, sin trabajo, sin merienda. Pero no sin conocimiento. Y no sin manos. Empecé a bordar por mi cuenta. Al principio, cosas sencillas para las mujeres del pueblo. Iniciales en pañuelos. Flores en delantales. Pero pronto corrió la voz. La chica de la viuda, decían, borda como los ángeles. Empezaron a llegar encargos de otros pueblos. De Toledo capital. Incluso de Madrid. A los 18 años, me casé con Joaquín. Joaquín era carpintero, un hombre bueno, trabajador, que olía a madera de pino y a barniz. No era guapo, no era rico, pero me miraba como si yo fuera un tesoro. Y eso, en aquellos tiempos, era más de lo que muchas podían esperar. Nos instalamos en una casa pequeña en las afueras de Talavera. Joaquín trabajaba en un taller de muebles. Yo seguía bordando. Ahora tenía mi propio cuarto de costura, una habitación pequeña pero luminosa donde pasaba 10, 12 horas al día. Tuvimos 4 hijos. María en el 59, Antonio en el 61, Pilar en el 64 y Francisco en el 67. 4 hijos en 8 años. 4 bocas que alimentar. 4 futuros que construir. Joaquín ganaba lo justo para la comida y el alquiler. Todo lo demás, absolutamente todo, salía de mis bordados. Los zapatos, los libros, los uniformes del colegio, las medicinas cuando enfermaban. Todo pagado puntada a puntada. Recuerdo las noches. Después de acostar a los niños, de fregar los platos, de dejar la casa recogida, me sentaba en mi cuarto de costura. Joaquín se dormía en el sofá, roncando suavemente, y yo bordaba. A la luz de un flexo, cuando todos dormían, yo bordaba. Bordé mantelerías completas para bodas de señoritas ricas. Bordé albás y casullas para obispos. Bordé mantones de Manila que se vendían en tiendas elegantes de Madrid con etiquetas que no llevaban mi nombre. Bordé estandartes para procesiones que aún hoy, 40 años después, siguen saliendo en Semana Santa. Pero el trabajo del que estoy más orgullosa, el que cambió todo aunque entonces no lo supiera, empezó en 1972. Un día llegó a mi casa un hombre elegante, con traje oscuro y maletín de cuero. Dijo que venía de parte de don Alejandro Mendoza, un coleccionista de arte de Madrid. Señora Carmen, me dijo, don Alejandro ha visto su trabajo en casa de los marqueses de Valdecañas. Está impresionado. Quiere encargarle algo especial. ¿Qué tipo de encargo? Una reproducción. Don Alejandro tiene una colección de tapices antiguos, del siglo XVI y XVII. Algunos están muy dañados. Quiere reproducciones exactas, con las mismas técnicas, los mismos materiales. Está dispuesto a pagar muy bien. Muy bien significaba más dinero del que yo había visto nunca. Suficiente para pagar un año de colegio de los 4 niños. Acepté. Durante los siguientes 15 años, desde 1972 hasta 1987, trabajé para don Alejandro. Me enviaba fotografías detalladas de los tapices, a veces fragmentos originales para que pudiera estudiar las técnicas. Yo reproducía cada detalle. Cada nudo, cada matiz, cada sombra. Era un trabajo agotador. Algunos tapices me llevaban 6 meses, trabajando todos los días. Usaba hilos de seda natural, que don Alejandro importaba de Lyon. Para algunos trabajos especiales, usaba hilo de oro verdadero, como el que doña Esperanza me había enseñado a manejar. Don Alejandro venía una vez al año a recoger los trabajos terminados. Era un hombre mayor, muy culto, que hablaba varios idiomas. A veces se quedaba horas mirándome trabajar. «Es usted una artista, Carmen», me decía. En el Renacimiento, habría trabajado en los talleres de los Medici. Yo me reía. «Soy una mujer de pueblo que sabe coser, don Alejandro». Nada más. No, insistía él. Es mucho más que eso. Sus manos guardan siglos de conocimiento. Es usted un tesoro nacional. Un tesoro nacional.
¿Qué cosas decía aquel hombre? Mis hijos crecieron viendo a su madre siempre con una aguja en la mano. María a veces se sentaba conmigo y aprendió lo básico, pero no tenía paciencia. Mamá, esto es muy lento, decía. ¿Para qué bordar si se pueden comprar cosas hechas a máquina? Antonio directamente lo despreciaba. Trabajo de mujeres, decía, aunque ese trabajo de mujeres pagaba sus estudios de ingeniería. Pilar era más cariñosa, pero también más práctica. Mamá, te vas a quedar ciega de tanto bordar. Y no vale la pena. Con lo que ganas en un mes bordando, yo lo gano en una semana en la oficina. Francisco, el pequeño, era el único que mostraba interés. Se sentaba a mi lado y me preguntaba por los dibujos, por los colores, por las historias detrás de cada tapiz. Pero cuando creció, cuando se hizo médico, también él se alejó. Joaquín murió en 1993. Un accidente en el taller. Una tabla mal sujeta, una caída, una hemorragia cerebral. Se fue en 3 días. Después de 35 años juntos, se fue en 3 días. Me quedé sola a los 53 años, en una casa demasiado grande, con un cuarto de costura lleno de trabajos a medio terminar. Don Alejandro había muerto 2 años antes. Su hijo no tenía interés en los tapices. Los encargos grandes se acabaron. Volví a los trabajos pequeños. Mantelerías para novias. Pañuelos para bautizos. El dinero justo para sobrevivir. Los años pasaron. Uno detrás de otro, como puntadas en una tela infinita. María se casó con un empresario de Valencia y se fue a vivir allí. Tuvieron 2 hijos. Me llamaba por mi cumpleaños y en Navidad. Antonio consiguió trabajo en una multinacional alemana. Vivió en Frankfurt, en Londres, en Singapur. Ahora está en Dubái. Lo veo en fotos de Facebook, siempre bronceado, siempre sonriendo junto a coches caros. Pilar se divorció 2 veces. Vive en Barcelona con su tercera pareja. Dice que es artista, aunque nunca he entendido bien qué tipo de arte hace. Algo con ordenadores. Francisco, mi Francisquito, el que se sentaba conmigo a mirar los bordados, es jefe de cardiología en un hospital privado de Madrid. Tiene una mujer guapa, 2 hijos guapos, una casa guapa en un barrio guapo. Una vida guapa de la que yo no formo parte. En 2010, cuando cumplí 70 años, intenté reunirlos a todos para mi cumpleaños. María no pudo venir de Valencia. Es que los niños tienen extraescolares, mamá. Antonio, estaba en Dubái. Te mando un regalo, mamá. Pilar tenía una exposición. Ya sabes cómo es esto del arte, mamá. Solo vino Francisco, llegó tarde, se fue pronto. El hospital, mamá, ya sabes. Ya sé. Seguí bordando. ¿Qué otra cosa podía hacer? Era lo único que sabía, lo único que era. Pero cada vez había menos encargos. La gente ya no valora el trabajo manual. Todo lo quieren rápido, barato, desechable. En 2015, tuve una caída. Me rompí la cadera. Francisco me operó, o mejor dicho, supervisó mientras otro médico me operaba. La recuperación fue larga. 3 meses en el hospital, 6 meses de rehabilitación. Cuando volví a casa, algo había cambiado. Las manos me temblaban. La vista se me nublaba. No podía enhebrar una aguja sin ayuda. Fue Francisco quien empezó con el tema de la residencia. Mamá, no puedes seguir viviendo sola. ¿Y si te vuelves a caer? ¿Y si te pasa algo de noche? Estoy bien aquí, hijo. Esta es mi casa. Mamá, sé razonable. La casa es muy grande, muy vieja. Necesita reformas que cuestan una fortuna. ¿Y tú sola aquí? Los otros 3 hicieron piña con él. Por teléfono, por videollamada, todos decían lo mismo. Por tu bien, mamá. Por tu seguridad. Por tu salud. En 2018, cedí. Pero quiero llevarme mis cosas, dije. Mis bordados, mis hilos, mis bastidores. Claro, mamá, dijo Francisco. Todo lo que quieras. Mentira. El día de la mudanza vinieron los 4.
Primera vez en 8 años que estaban todos juntos. Llegaron con cajas, con etiquetas, con prisas. Mamá, hay que ser prácticos, dijo María. En la residencia tienes una habitación pequeña. No puedes llevarte todo. Vi cómo metían mi vida en cajas. Los álbumes de fotos. Estos los digitalizamos y ya está. Los muebles de Joaquín. Son muy viejos, mamá, no valen nada. Los libros. ¿Para qué quieres tantos libros? ¿Y mis bordados? Tenía cientos. Tal vez miles. Guardados en arcones, en armarios, en cajas. 70 años de trabajo. Mamá, ¿qué es todo esto?, preguntó Antonio, abriendo un arcón lleno de mantelerías. Mi trabajo. Mis bordados. Pilar cogió un mantel y lo miró por encima. Está lleno de polvo. Y huele a humedad. Son piezas únicas, dije. Bordadas a mano. Algunas con hilo de oro. Se miraron entre ellos. Esa mirada que hacen los hijos cuando creen que la madre no se entera. Mamá, dijo Francisco con su voz de médico, esa voz paciente que usa con los enfermos difíciles. No podemos llevarnos todo esto a la residencia. No hay sitio. Además, ¿para qué los quieres? Ya no puedes bordar. Son mi vida, dije, y oí como mi voz se quebraba. Cada uno tiene una historia. Lo sabemos, mamá, dijo María, dándome una palmadita en la mano como si fuera una niña. Mira, vamos a hacer una cosa. Seleccionamos algunos, los más especiales, y te los llevas. El resto los guardamos en un trastero. Así están seguros y cuando quieras los puedes ver. ¿Cuándo iba a querer verlos? ¿Iba a ir yo, con 80 años y cadera operada, a un trastero? Pero no tenía fuerzas para pelear. Eligieron ellos. 10 piezas. De los miles de bordados de mi vida, eligieron 10 piezas. Las más pequeñas, las que menos espacio ocupaban. El resto se lo llevaron los de la mudanza. Vi cómo cargaban los arcones, las cajas, los baúles. 70 años de trabajo en un camión de mudanza. ¿A qué trastero van?, pregunté. No te preocupes, mamá, dijo Antonio. Nosotros nos encargamos. 3 meses después, en la residencia, hablando con Remedios, mi compañera de habitación, salió el tema de los mercadillos. Mi hija vende cosas en el Rastro de Madrid, me contó. Cosas viejas que la gente ya no quiere. Se saca un buen dinero. Se me heló la sangre. ¿Qué tipo de cosas? De todo. Muebles, libros, ropa antigua. La semana pasada vendió unos manteles bordados por 40 euros. Dice que lo antiguo está de moda. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente llamé a Francisco. Hijo, ¿dónde están mis bordados? En el trastero, mamá. Ya te lo dijimos. Quiero la dirección del trastero. ¿Para qué? No vas a ir. Quiero saber dónde están. Mamá, no empieces. Están bien guardados. Cuando tengamos tiempo, vamos y te traemos el que quieras ver. Nunca tuvieron tiempo. Llamé a María. A Antonio. A Pilar. Todos decían lo mismo. Trastero. Seguro. Cuando tengamos tiempo. Sé que los vendieron. No tengo pruebas, pero lo sé. Como una madre sabe cuando un hijo miente. Los vendieron en algún mercadillo, en alguna tienda de antigüedades, por 4 perras. 70 años de mi vida vendidos como trapos viejos. Lloré durante semanas. No por los bordados en sí, sino por lo que representaban. Cada puntada era un momento, un recuerdo, una historia. El mantel que bordé cuando estaba embarazada de María. El cobertor que hice cuando Antonio tuvo sarampión y pasé noches enteras a su lado. El tapiz que terminé el día que Joaquín me pidió matrimonio. La casulla que bordé con lágrimas el mes después de su muerte. Todo perdido. Todo vendido. Todo olvidado. Dejé de contestar sus llamadas. ¿Para qué? Ya no tenía nada que decirles. Y ellos, desde luego,
No tenían nada que decirme a mí. Pasaron los meses. En la residencia, los días son todos iguales. Desayuno a las 8. Pastillas a las 9. Actividades a las 10. Comida a la 1. Siesta. Merienda. Cena. Pastillas. Dormir. Repetir. A veces venía Francisco. Una vez al mes, media hora. Hablaba de sus hijos, de su trabajo, del tiempo. Nunca de los bordados. Nunca de papá. Nunca de nada importante. Los otros llamaban de vez en cuando. Conversaciones de 5 minutos llenas de nada. Y entonces, hace 6 meses, pasó algo extraordinario. Estaba en el salón de la residencia, ese salón que huele a lejía y a vejez, intentando ver la televisión con el volumen demasiado alto porque la mitad de los residentes están sordos, cuando entró la directora con una mujer joven. Carmen, me dijo la directora. ¿Tienes visita? No la reconocí. Era una mujer de unos 40 años, elegante, con un traje azul marino y un bolso que parecía caro. Señora Carmen, dijo la mujer. Soy Elena Mendoza. No sé si me recordará. Soy la nieta de don Alejandro Mendoza. Don Alejandro. El coleccionista. Hacía más de 30 años que no oía ese nombre. Claro que me acuerdo de don Alejandro, dije. Un hombre maravilloso. Pero a usted no la recuerdo. Era muy pequeña cuando usted trabajaba para mi abuelo. Pero recuerdo sus visitas. Recuerdo verla bordar en el salón de mi abuelo. Me parecía magia. Sonreí. Hacía mucho que nadie me hablaba de mi trabajo con respeto. ¿En qué puedo ayudarla? Elena abrió su bolso y sacó una carpeta. Señora Carmen, voy a contarle algo que quizás la sorprenda. Mi abuelo no coleccionaba tapices antiguos. Bueno, sí los coleccionaba, pero no para tenerlos en casa. Era el conservador secreto del Museo del Prado. Trabajaba en la restauración y catalogación de su colección textil. El mundo se detuvo. ¿El Museo del Prado? Sí. Verá, muchos de los tapices y bordados del museo estaban en muy mal estado. Algunos databan del siglo XV. No podían ser expuestos. Mi abuelo convenció a la dirección del museo de hacer reproducciones exactas para exhibición, mientras los originales se restauraban o se guardaban en condiciones especiales. Pero él me dijo que eran para su colección privada. Lo sé. El museo quería discreción absoluta. No podían admitir públicamente que estaban exhibiendo reproducciones. Pero sus reproducciones, señora Carmen, eran tan perfectas que incluso los expertos tenían dificultades para distinguirlas de los originales. Sentí que me faltaba el aire. ¿Mis bordados están en el Museo del Prado? 37 piezas suyas forman parte de la colección permanente. Han estado ahí desde los años 70 y 80. Millones de personas las han visto. Estudiantes de arte las han estudiado. Expertos las han analizado. Y nadie, absolutamente nadie, ha podido determinar que no son originales del siglo XVI y XVII. Empecé a llorar. No pude evitarlo. Elena me tomó la mano. Hay más. Mi abuelo documentó todo. Cada encargo, cada pago, cada pieza. Guardó fotografías de usted trabajando. Escribió informes detallados sobre sus técnicas. Todo está en los archivos del museo. Y ahora, 40 años después, el museo quiere hacer algo al respecto. Sacó otro documento de la carpeta. El Museo del Prado quiere organizar una exposición. Carmen Jiménez, la maestra invisible. Quieren mostrar sus reproducciones junto a los originales. Quieren reconocer públicamente su trabajo. Y hizo una pausa, quieren comprar el resto de su obra. No tengo nada, dije, con la voz quebrada. Mis hijos se deshicieron de todo. Elena frunció el ceño. ¿Cómo que se deshicieron? Le conté todo. La mudanza. El supuesto trastero. Mi sospecha de que lo habían vendido todo. Vi cómo la expresión de Elena pasaba de la sorpresa a la indignación. Señora Carmen,
¿Tiene algún inventario de sus obras? ¿Fotografías? Tengo esto, dije. Fui a mi habitación y volví con una libreta vieja, gastada. Mi libro de registro. Durante 70 años, había anotado cada trabajo. La fecha, el cliente, los materiales, a veces un pequeño dibujo. Era lo único que había logrado esconder durante la mudanza. Elena lo hojeó con reverencia. Dios mío. Aquí hay más de 3000 entradas. 3457, dije. Sin contar los trabajos pequeños. Señora Carmen, esto es un tesoro. Con esto podemos rastrear sus obras. El museo tiene recursos. Podemos buscar, recuperar, documentar. ¿Para qué? Ya es tarde. Tengo 84 años. Mis manos ya no sirven. Mi vista está acabada. No es tarde, dijo Elena con firmeza. Nunca es tarde para la justicia. Durante los siguientes 3 meses, Elena vino cada semana. Trajo a conservadores del museo, a expertos en textiles, a historiadores del arte. Grabaron horas de entrevistas conmigo. Me preguntaron por cada técnica, cada material, cada puntada. Y buscaron mis obras. Fue como una operación policial. Rastrearon casas de subastas, anticuarios, mercadillos. Pusieron anuncios en periódicos especializados. Crearon una página web con fotografías de los dibujos de mi libreta. Y empezaron a aparecer. Un mantel en una tienda de antigüedades de Madrid, vendido por 500 euros, valorado en 20.000. Una casulla en una iglesia de Toledo, donada anónimamente hacía 2 años. Un tapiz en casa de un coleccionista francés, comprado en el rastro por 3000 euros, valor real, 150.000. Cada semana aparecían más. Y con cada descubrimiento, la historia crecía. Los periódicos empezaron a hacerse eco. La bordadora fantasma del Prado. El caso de Carmen Jiménez, genio oculto del arte textil español. 70 años de maestría vendidos como trapos viejos. La televisión vino a entrevistarme. Vinieron de la radio, de revistas de arte, de documentales. Y entonces, mis hijos se enteraron. Francisco fue el primero en llamar. Mamá, he visto las noticias. ¿Es verdad todo eso del Museo del Prado? Es verdad. ¿Y es verdad que tus cosas valen tanto dinero? Parece que sí. Hubo un silencio. Mamá, sobre tus bordados, están en el trastero. Podemos ir a buscarlos cuando quieras. No hace falta, Francisco. Sé que los vendisteis. Mamá. ¿Cómo puedes pensar eso? ¿Por qué os conozco? Y porque el museo ya ha recuperado 200 piezas de diferentes anticuarios. Todas vendidas en los últimos 3 años. Colgó. Llamaron los otros. María llorando, jurando que ella no sabía nada. Antonio ofreciéndose a pagar un abogado para recuperar las piezas. Pilar diciendo que siempre había sabido que mi trabajo era arte. Mentiras. Todo mentiras. La exposición se inauguró hace 3 meses. Carmen Jiménez, la maestra invisible, ocupa 3 salas del Museo del Prado. Mis reproducciones junto a los originales. Mis trabajos personales en vitrinas iluminadas. Fotografías de mis manos trabajando, tomadas por don Alejandro hace 40 años. El día de la inauguración, el museo envió un coche a buscarme. Me vistieron con un traje nuevo. Me peinaron. Me maquillaron. Cuando llegué al museo, había cientos de personas. Ministros, académicos, coleccionistas, periodistas. Y mis hijos. Los 4, en primera fila, sonriendo para las cámaras. María con un vestido que seguramente costó más que mi pensión de 1 año. Antonio con su mujer rubia que no conocía. Pilar con su nuevo novio artista. Francisco con su familia perfecta. Cuando me vieron, corrieron hacia mí. Mamá. Estamos tan orgullosos. Siempre supimos que eras especial. Tu trabajo es increíble. Somos tus hijos, tu legado. Los miré uno por uno. Esos rostros que había bordado en mi memoria con amor durante décadas.
Esos rostros que ahora me miraban con codicia mal disimulada. Mis hijos, dije en voz alta, para que los periodistas oyeran, no han venido a verme en 2 años. Vendieron mi trabajo sin mi permiso. Me encerraron en una residencia. Y ahora están aquí, sonriendo, porque huelen dinero. El silencio fue absoluto. Me di la vuelta y entré al Museo del Brazo de Elena. La exposición fue un éxito rotundo. 300.000 visitas en 3 meses. Ofertas de museos de todo el mundo para exposiciones itinerantes. Un libro. Un documental. Y el dinero. El museo compró todas las piezas recuperadas por su valor de tasación. Más de 2 millones de euros en total. Querían dármelo a mí, pero mis hijos, por supuesto, aparecieron con abogados. Alegaban que ellos habían preservado las obras, que las habían vendido por mi bien, que el dinero debía ser administrado en familia. Fue entonces cuando tomé la decisión. Llamé a Elena. Necesito un notario. El mejor que conozcas. Vino a la residencia un hombre mayor, don Carlos Ruiz, especialista en derecho de familia y patrimonio artístico. Quiero hacer testamento, le dije. Por supuesto, señora Carmen. Y quiero desheredar a mis hijos. Don Carlos no pestañeó. Después de 30 años de profesión, había visto de todo. En España, la desheredación completa es complicada. Hay legítimas que respetar. ¿Cuánto tengo que dejarles? 1/3 de su patrimonio debe ir a los herederos forzosos. ¿Y los otros 2/3? Puede hacer lo que quiera con ellos. Perfecto. Dicté mi testamento. 1/3 de mi patrimonio, la legítima estricta, para mis 4 hijos. A dividir entre ellos. Con el dinero del museo y mis ahorros, cada uno recibirá unos 150.000 euros. No es poco, pero es mucho menos de lo que esperan. Otro tercio va íntegramente al Museo del Prado, para crear la Fundación Carmen Jiménez para la Preservación de las Artes Textiles. Financiará becas para jóvenes bordadoras, talleres en zonas rurales, y la recuperación de técnicas tradicionales. El último tercio se divide en 3 partes. Una para Elena Mendoza, que devolvió mi dignidad cuando todos me habían olvidado. Una para la residencia, con la condición de que creen un taller de bordado para las residentes y contraten a una maestra. Y una para crear un fondo que comprará cada uno de mis trabajos que aparezca en el mercado, al precio que sea, para que vuelvan a donde pertenecen, a un museo, donde serán valorados, no a casas de hijos ingratos. Pero hay más. En mi testamento incluí una cláusula especial. Mis hijos solo recibirán su parte si pueden responder correctamente a 10 preguntas sobre mi trabajo. Preguntas simples para alguien que hubiera mostrado el mínimo interés. ¿Cuál era mi punto favorito? ¿Qué tipo de hilo usaba para el oro? ¿Cuántas horas tardaba en hacer 1 metro cuadrado de tapiz? ¿Cuál fue mi primer trabajo pagado? ¿Qué bordé el día que murió su padre? Sé que no podrán responder ninguna. Y cuando fallen, su parte pasará también a la fundación. Es mezquino, lo sé. Pero es justo. Don Carlos también redactó otro documento. Una demanda contra mis hijos por la venta ilegal de mi propiedad. No por el dinero, que ya está perdido, sino por el principio. Quiero que quede registrado, negro sobre blanco, lo que hicieron. La demanda se presentará el día después de mi muerte. Cuando ya no puedan venir a llorar a mi puerta, a pedir perdón, a intentar manipularme con lágrimas y recuerdos. Ayer vino Francisco. Solo. Mamá, me dijo, tenemos que hablar. Habla. Sobre el testamento. Sé que has hecho testamento. ¿Cómo lo sabes? El notario es amigo de un colega. Mamá, no puedes desheredarnos. Somos tus hijos. Sois unos extraños que comparten mi sangre. Mamá, por favor. Hicimos lo que creímos mejor. ¿Mejor para quién? Cometimos errores, lo admito. Pero no puedes castigarnos así. Lo miré. Ese rostro que había besado miles de veces cuando era pequeño. Esas manos que había enseñado a sostener una aguja, aunque nunca quiso aprender. Ese hijo al que había dado todo y que me había quitado todo. Francisco, le dije, ¿de qué color eran los ojos de tu padre?
¿Qué? Es una pregunta simple. ¿De qué color eran los ojos de tu padre? Se quedó callado, intentando recordar. El hombre con el que viví 35 años. El hombre que pagó sus estudios trabajando hasta reventar. El hombre al que no fue a ver al hospital hasta que ya era tarde. Marrones, dijo finalmente. Creo. Verdes, dije. Eran verdes como el musgo. Como los tuyos. Que heredaste de él y nunca te diste cuenta. Se fue sin decir nada más. Esta mañana he recibido una carta. Del Museo del Prado. Quieren nombrarme patrona de honor. Habrá una ceremonia el mes que viene. Con la reina. Con el ministro. Con todos los honores que nunca soñé. Pero yo sé la verdad. No llegaré a esa ceremonia. Lo siento en los huesos. En las manos que ya no pueden sostener una aguja. En los ojos que ya no distinguen los colores. En el corazón que late cada vez más despacio. Me estoy apagando como un hilo que llega al final del ovillo. Pero me voy en paz. Mi trabajo está en el museo, preservado para siempre. Mi nombre está en los libros de historia del arte. Mi técnica será enseñada a nuevas generaciones. Y mis hijos tendrán que vivir con lo que hicieron. Con la vergüenza pública. Con la demanda. Con las preguntas sin respuesta. Con la herencia perdida. No es venganza. Es justicia. La justicia de una vieja bordadora que se negó a ser borrada. Dicen que el karma es como el bordado, cada puntada cuenta, cada hilo tiene su lugar, y al final, el dibujo siempre se completa. Mi dibujo está casi completo. Faltan pocas puntadas. Cuando llegue el momento, cuando cierren mis ojos por última vez, quiero que me entierren con una aguja en la mano. La aguja de oro que me regaló Doña Esperanza cuando cumplí 15 años. La he guardado todos estos años. Está en mi mesilla, envuelta en un pañuelo que bordé el día que nació María. Y quiero que en mi lápida pongan: Carmen Jiménez Herrera. 1940 a 2024. Bordadora. Sus puntadas permanecen. Simple. Verdadero. Eterno. Como el arte que nadie supo ver mientras vivía. Como el amor que di y no me devolvieron. Como la justicia que, al final, siempre encuentra su camino. Si habéis llegado hasta aquí, gracias por escucharme. Sé que ha sido largo. Pero es que 70 años de vida no caben en pocas palabras. Y si tenéis hijos, un consejo de una vieja que ya no tiene nada que perder: enseñadles a valorar. No el dinero, no las cosas, sino el trabajo, el esfuerzo, el arte de las manos. Enseñadles a ver más allá de lo evidente. Porque un día, cuando sea tarde, se darán cuenta de que lo que despreciaron era lo único que realmente valía la pena. Y si sois hijos, otro consejo: mirad a vuestras madres. Miradlas de verdad. No veáis solo a la vieja que se repite, a la que cuenta siempre las mismas historias, a la que huele a medicina y a nostalgia. Ved a la mujer que fue, que es, que será hasta su último aliento. Ved sus manos y pensad en todo lo que esas manos hicieron por vosotros. Y valoradlo. Ahora. Mientras podáis. Mientras ellas puedan oírlo. Porque después, cuando estén bajo tierra con una aguja en la mano, será demasiado tarde para todo menos para el arrepentimiento. Y el arrepentimiento, queridos míos, es un bordado que nunca se termina. Una puntada eterna que duele cada vez que la das. Lo sé porque veo a mis hijos dándola, una y otra vez, cada vez que aparecen en las noticias otro de mis bordados vendidos por migajas. Cada vez que alguien les pregunta por qué su madre, la gran Carmen Jiménez, murió sola en una residencia. Pero esa ya no es mi historia. Mi historia termina aquí, con mis manos quietas pero mi obra viva, con mi voz apagada pero mi arte gritando desde las paredes del museo más importante de España. No es un final triste. Es un final justo. Y la justicia, al final, es el único bordado que realmente importa. Gracias por escuchar a esta vieja bordadora. Y recordad, valorad el arte de las manos mientras las manos puedan crear. Porque cuando se detienen, cuando se enfrían, cuando se cruzan sobre un pecho que ya no respira, todo el oro del mundo no puede comprar una puntada más. Adiós.
O hasta siempre. Porque mientras alguien mire mis bordados en el museo, mientras alguien aprenda la técnica que preservé, mientras alguien recuerde esta historia, no me habré ido del todo. Soy Carmen Jiménez Herrera, bordadora. Y mis puntadas permanecerán.